Hermanos, es un gozo, hermanos, podernos deleitar en la presencia de nuestro Dios, en su alabanza. Hermanos, sabemos que el Señor, hermanos, le agrada que le alabemos. El Señor, de verdad, hermanos, se regocija cuando un pueblo, hermanos, levanta su voz, sus manos y le alaba con todo su corazón. El Señor se hace presente, hermanos, como lo hemos visto, hermanos, y viene y nos trae bendición, dice, y vida eterna, hermanos. Eso es lo que anhelamos de nuestro Dios. Cada culto, hermanos, de verdad podamos sentir su presencia, ese gozo, hermanos, eternal que ha puesto en nuestros corazones por la fe en su nombre, hermanos, y por el Espíritu que ha puesto en nosotros. Pero también, hermanos, Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y hermanos, estaba meditando, orando y viendo, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, los tiempos que nos ha acontecido, nos ha tocado ver a nosotros, dice la palabra que hemos alcanzado los últimos tiempos, hermanos, y hermanos, no cabe duda que estamos atravesando, viviendo, hermanos, nosotros estos tiempos que la Biblia habla que son los últimos tiempos. Y no podemos cerrar nuestros ojos, hermanos, a todo lo que está aconteciendo. Todos hemos visto, hermanos, cómo este mundo va en decadencia, tanta inmoralidad sexual. Vemos cómo este mundo, hermanos, está cayendo a pedazos delante de nuestros ojos. Pero nosotros no podemos, como pueblo de Dios, aclimatizarnos, hermanos, a todo lo que está aconteciendo, sino que nosotros debemos de ver con los ojos de Dios, con los ojos espirituales, hermanos, que sea Dios mostrando lo que está aconteciendo para que nosotros no deseemos estar en este mundo, hermanos, sino que veamos las cosas eternas, lo que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Hermanos, y no es otra cosa que se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios al pie de la letra. Todo se está cumpliendo, hermanos, como muchas cosas que se han cumplido, pero hay otras, ¿sí?, que se están cumpliendo delante de nosotros, hermanos. Y a lo largo de la historia, hermanos, Dios habló por profetas su palabra. A lo largo de su palabra, hermanos, Dios por sus profetas habló, hermanos, de las cosas, de los acontecimientos que iban a pasar en el fin de esta humanidad, en el fin de nuestros tiempos, hermanos. Dios habló por muchos de ellos, y aunque muchos de ellos, déjame decirte, que no entendían muchas cosas, pero Dios las profetizó. ¿Para qué? Para que hoy nosotros que estamos llegando a estos tiempos podamos ver, hermanos, que es la palabra de Dios que se cumple, que es viva y es eficaz y es verdadera, hermanos. Todo, aquí está el consejo de Dios para nuestras vidas, hermanos, y también para que veamos nosotros lo que está por venir. Hermanos, son tiempos que nos ha tocado vivir, y quiero que veamos a manera de introducción un hombre de Dios, hermanos, al cual Dios le habló cosas acerca del fin. Y este hombre, déjame decirte que no entendió estas cosas, pero él escribió, hermanos. ¿Por qué? Porque era Dios quien lo estaba usando. Era Dios, hermanos, que le estaba dando una palabra para que hoy nosotros la pudiéramos abrir, hermanos, y pudiéramos entender en dónde estamos parados como iglesia, como pueblo de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, hermanos, capítulo 12, versículo 4. A manera de introducción, hermanos, 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hermanos, aquí vemos cómo Dios había hablado a Daniel, hermanos, sí, palabras, hermanos, cumplimientos que se habían cumplido en este pueblo, pero también, hermanos, cumplimientos que habla para el fin de todo de la humanidad, hermanos. Y vemos que Daniel, aunque él escribió, hermanos, sí, estas palabras, no entendía. ¿Por qué? Porque no era para su tiempo, no era para ese tiempo, hermanos. Pero él escribiendo, hermanos, aquí vemos en el 9, Dios le responde: anda, Daniel,
Lo que está diciendo, sigue tu camino, anda. Daniel, pues esas palabras están cerradas, selladas para el tiempo del fin. Entonces, podemos ver, hermanos, que Dios estaba profetizando, hermanos, un tiempo de angustia final para el pueblo de Israel. También estaba hablando, hermanos, en el contexto acerca de la resurrección de los muertos y del juicio final y de la liberación final del pueblo de Dios. Pero, hermanos, Dios le dice, hermanos, no es para ti. Sella estas palabras. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿para quién son, hermanos? Hoy estamos viendo, se está moviendo muchas cosas, hermanos, de verdad. Y es necesario que nosotros como iglesia veamos, hermanos, lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que acontezca en Israel va a repercutir, hermanos, en el mundo entero, porque es la nación de Dios, es el pueblo de Dios escogido, hermanos, el cual Dios le dio una promesa a Abraham, hermanos, estableció un pacto con él y Dios lo va a cumplir, porque es su pueblo, es la niña de sus ojos. Dios ama a su pueblo Israel, hermanos, como también vemos que ama a su iglesia. Hace poquito, hace 2 semanas, hablaba del rapto de la iglesia. Pero hoy, hermanos, de verdad, quiero hablar, hermanos, de otro tema, hermanos. Si hay algo, hermanos, de los personajes de los cuales hoy el mundo entero está hablando en esos tiempos, hermanos, algunos por temor, por miedo, sí, pero otros porque saben, hermanos, realmente que está en la palabra de Dios. Esto que está por acontecer, hermanos, están hablando hoy en día del hombre, como lo habla la palabra de Dios, el anticristo. Hoy es un día, hermanos, que todos están enfocándose a esto, viendo hombres de Dios, sí, pastores, personas, teólogos, han llegado a señalar algunos de los líderes religiosos de hoy en día o políticos de la actualidad para describir como el anticristo. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar, hermanos, por lo que diga el mundo, por lo que hable la gente, sino más bien por lo que está escrito acerca de este hombre en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da luz y nos enseña algunas cosas acerca de este hombre, hermanos, que se va a presentar. Es un hombre, sí, el cual va a querer gobernar, liderar al mundo entero. Así lo dice la Escritura, hermanos. Y vemos, hermanos, tenemos que comprender primeramente que la palabra de Dios nos habla del anticristo, ¿sí?, de los últimos tiempos, pero también nos habla de otros anticristos que ha habido a lo largo de la historia. ¿Qué es un anticristo? Es todos aquellos que se han opuesto a Dios, a su palabra, que han perseguido a la iglesia, que se han opuesto a la doctrina verdadera. Pablo contendía, hermanos, vemos en las cartas, ahorita vamos a estar viendo cómo Pablo se levantaba y aún de la cárcel hacía cartas a los hermanos. ¿Por qué? Porque muchos se estaban oponiendo a la doctrina, sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a lo que ellos habían conocido, hermanos, de modo que muchos se estaban moviendo. Pero Pablo les hablaba y les exhortaba a permanecer en la fe, a permanecer en lo que habían creído. Y hermanos, entonces decía, uno es, hermanos, los anticristos, aquellos que se han opuesto a la palabra de Dios, a los santos de Dios, al pueblo de Dios, pero también otro es el personaje del anticristo de los últimos tiempos, es decir, hermanos, el último de los gobernantes de los gobiernos humanos en la historia del mundo. ¿Sí? Es un hombre, hermanos, que se va a levantar, sabemos, la Biblia lo habla, y que va a querer gobernar, hermanos, todo hombre, toda nación, toda lengua, porque así lo dice la palabra de Dios, hermanos, pero va a prometer una aparente paz. ¿Qué es lo que les quiero transmitir el día de hoy? Hoy se está hablando, hermanos, los presidentes hoy del mundo están buscando una paz. Están haciendo tratados, están yendo de aquí para allá, hermanos, buscando un tratado de paz mundialmente. Lo que está diciendo, lo que quiero que veamos es que pronto está a salir este hombre, hermanos, de verdad, es el inicuo, dice la palabra. Hay varios sinónimos, varios nombres que la palabra habla de este hombre, el hijo de perdición. Habla, hermanos, este hombre, el inicuo, que viene por advenimiento de Satanás. Lo que está diciendo es un hombre, hermanos, como nosotros, pero poseído por el mismo enemigo. ¿Para qué? Porque sabemos, hermanos,
que el enemigo siempre ha sido un usurpador, siempre ha querido de verdad, hermanos, que le adoremos, pero nosotros, como ahorita decíamos, solamente adoramos uno, hermanos, y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria, hermanos, a Él sea la alabanza. Y hoy, hermanos, vamos a ver un poco acerca de esto para que sepamos nosotros, hermanos, en dónde estamos parados como iglesia. Y también un poco acerca de Israel, desde la iglesia primitiva, hermanos, ¿sí? Que señalaba a Nerón como el anticristo. Y a otros emperadores, hasta la era moderna, como Napoleón, que quiso conquistar el mundo, hermanos, como Hitler, que mató a millones de judíos. Muchos se han levantado, hermanos, en la historia, pero muchos anticristos, hermanos. Pero hoy podemos señalar también anticristos, hermanos, a todas aquellas sectas, religiones, a todos aquellos que meten encubiertamente palabras que no es la palabra de Dios, hermanos. Ellos también son anticristos, así lo dice la palabra de Dios. Y hoy quiero que vayamos al versículo clave, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, hermanos. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, perdón, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No nos he escrito como ignoráis, como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Aquí vemos, hermanos, el apóstol Juan, hermanos, hablando, hermanos, acerca del último tiempo, y decía de muchos anticristos que se habían levantado en ese tiempo, hermanos, también, ¿sí? Y vemos, hermanos, que está hablando, hermanos, que había muchos, y ¿quiénes eran esos? Aquellos que se levantaban, hermanos, en contra de la verdad, en contra de la palabra, en contra del pueblo de Dios. Venían a confundir con mentiras, hermanos, venían de verdad a apartar la verdad de los corazones de muchos. Pero de pronto aquí vemos Juan, hermanos, se levanta y envía esta carta, hermanos, ¿para qué? Para que vieran en dónde estaban parados, cuál era el tiempo que estaban pasando, hermanos. Y el 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y esto, hermanos, debemos de ver, decía, a lo largo de la historia ha habido falsas religiones, falsas sectas, como hoy en día, que niegan que Jesús es Dios, que niegan que solamente por Jesús, hermanos, que Jesús es el camino al Padre. Hermanos, no hay otro evangelio, hermanos, solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Cristo, hermanos, es el verdadero, es el camino que nos lleva al Padre. Y fuera de Él no hay quien salve, hermanos, porque Cristo mismo es Dios Todopoderoso. Hermanos, entonces aquí podemos ver, hermanos, que habla del anticristo que vendría, hermanos, pero también de otros anticristos. Pero hoy vamos a responder por medio de la palabra, hermanos, algunas preguntas principales acerca
de este hombre inicuo, sí, que su advenimiento es por obra de Satanás. Este hombre, este líder que pronto surgirá, hermanos, de verdad, y querrá tomar control, sí, de este mundo, de todo, hermanos. Pero también otra cosa, hermanos, muy pronto la iglesia volará con Cristo. Muy pronto, hermanos, tenemos esa esperanza porque Jesús lo prometió, hermanos, dijo: voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? Porque aunque muchas cosas van a suceder, hoy lo estamos viendo, hermanos, solo está que prendas el televisor y pongas las noticias y todos están hablando de esto, de este hombre. Pero, hermanos, no nos importa quién sea, nos importa, hermanos, estar preparados. El objetivo, hermanos, es que la iglesia veamos en dónde estamos parados en el reloj de Dios y en qué punto, hermanos, estamos hoy en día, pero también que aquellos que están durmiendo, es tiempo de despertarnos espiritualmente. Es tiempo, hermanos, de ver las cosas eternas de Dios. Es tiempo de ver, hermanos, que pronto nuestra partida con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores está cada día más cerca. No sabemos cuánto va a pasar, hermanos, pero una cosa sabemos, que Él va a cumplir su palabra. Él viene por su pueblo, por su iglesia. Y también, hermanos, que los que no son salvos hoy puedan rendirse y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Cristo. Vamos a ver, hermanos, por qué la palabra de Dios que habla del anticristo. Hermanos, primero vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, hermanos, 2, versículo 3. Vamos a leer desde el 1, hermanos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis morir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí vemos claramente, hermanos, está hablando ahí en el encabezado en sus Biblias, dice manifestación del hombre de pecado. Y vemos, hermanos, decía hace 2 semanas, predicábamos, hermanos, acerca del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, esa esperanza gloriosa para la iglesia de Cristo, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, ahora vemos otro acontecimiento que vendrá una vez que la iglesia es quitada, hermanos. Va a aparecer este hombre inicuo, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, el apóstol Pablo dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, dice, que no se dejen mover tan fácilmente. ¿Por qué? Porque muchos estaban moviendo. Muchos, hermanos, en ese tiempo estaban metiendo herejías, diciendo que ya había sido el fin. Metiendo tantas cosas, hermanos, de verdad, a lo que ellos ya conocían de Dios. Pero aquí Pablo les dice, no se dejen mover de lo que han creído. No se dejen mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y aquí vemos, dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, que la venida del Señor no vendría sin antes viniera primeramente la apostasía, cuando muchos se iban a apartar de la fe. Y hoy estamos viendo, hermanos, de verdad,
con tristeza cuántos se han apartado de la fe, cuántos se han apartado de los caminos de Dios, cuántos, hermanos, de verdad han sido arrastrados por falsas doctrinas, por falsas sectas, hermanos. Hoy lo hemos visto nosotros, hermanos, y dice aquí Pablo acerca de la venida, que no vendría sin que antes primero habría una grande apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí lo vemos, otro nombre, hermanos, el hijo de perdición, hermanos. Y entonces vemos que es el anticristo, es anti porque está en contra, se opone, hermanos, a todo lo que se llama Dios. Está en contra. Debemos de conocer y saber, hermanos, que este hombre que surgirá tendrá una apariencia de piedad, tendrá una apariencia, dará una cara al mundo entero, pero, hermanos, negará la eficacia de eso, ¿sí? Y se opondrá a todo lo que se llama Cristo. Así como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la imagen visible de nuestro Dios Todopoderoso, el anticristo, ¿sí?, será la imagen misma de su padre Satanás. Ahí mismo 2, versículo 9, mira lo que dice. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vemos, hermanos, nos describe el apóstol Pablo a los de Tesalónica, hermanos, y les habla que este hombre, hermanos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Imagínate, hermanos, un hombre, un gobierno, hermanos, liderado por este hombre. ¿Cómo te podrás imaginar, hermanos? Pero vendrá con engaño. ¿Para qué? Para engañar a los que se pierden por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad. Por eso decía, hermanos, es tiempo de que veamos dónde estamos. Es tiempo de que hoy los que no han entregado a su vida a Cristo, aquellos que no han recibido el Evangelio, el amor de la verdad, el amor del Evangelio, el amor que Dios ha tenido para con nosotros, es tiempo de que hoy puedas tomar la decisión. Es tiempo de que hoy veas de verdad que la palabra de Dios nos habla de los acontecimientos que están por venir, hermanos, en un futuro. Pero no sabemos cuándo, pero no puedes jugar con tu alma. No es tiempo para estar jugando, sino que hoy puedas atender al llamado. Dios te habla una y otra vez y de muchas maneras habla a nuestras vidas para que lo busquemos, para que nos postremos delante de Él y darnos vida eterna. Entonces, aquí vemos, hermanos, que este hombre viene por obra de Satanás, será poseído por el mismo enemigo, hermanos, y también, hermanos, llegará un tiempo que se sentará en el templo de Dios. Vendrá el tiempo, hermanos, que se sentará y obligará al mundo entero, hermanos, a que lo adoren. Es una realidad, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Jesús mismo dijo un día, hermanos, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben, pero vendrá otro y a ese sí le creeréis, a ese sí le recibiréis. Hermanos, la palabra de Dios se cumple en nuestros ojos, a nuestra vista, hermanos, podemos ver lo que está aconteciendo. Ahí en Tesalonicenses, ahí mismo, versículo 4, hermanos, 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí vemos por qué se llama el anticristo. Se opone, está en contra de Dios, de sus santos y todo lo que tenga que ver, hermanos, con Dios. Y es objeto de culto, y dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, este hombre que pronto estará, hermanos, en el mundo, hermanos, viene con engaño, viene a engañar, viene como a usurpar, hermanos, haciéndose como Dios. Y a ese lo recibiré, lo van a recibir, hermanos. ¿Por qué? Porque viene con engaños. Jesús dijo, le decía, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Pero vendrá otro, vendrá un tiempo y a ese sí lo recibiréis. ¿Cuándo aparecerá este hombre, hermanos? Una cosa sabemos, hermanos, que podrá tener poder del enemigo, pero un poder limitado. Siempre, hermanos,
podrá hacer lo que sea, hermanos, pero siempre Dios tiene el control de todas las cosas, porque nuestro Dios, nuestro Cristo, hermanos, está sobre todo principado, sobre toda potestad. No hay alguien que esté arriba de Él. Por eso nosotros, hermanos, estamos seguros en sus manos y seguimos tomándonos de Él, caminando en ese camino que Él nos ha trazado. Hermanos, ¿cuándo aparecerá este hombre? Ahí en el versículo 6 al 8. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A nuestro Cristo la gloria, hermanos, porque no tiene poder, hermanos, contra su iglesia. Y aquí podemos ver, hermanos, dice, hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene, hermanos? ¿Por qué este hombre no ha salido aún? Porque aquí está en la tierra el bendito Espíritu Santo en su iglesia, en aquellos que hemos creído, que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, aquellos que hemos atendido el llamado del Evangelio, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y, hermanos, puesto nuestra confianza, nuestra fe en el único y Dios verdadero, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria, a Él la alabanza, hermanos, hasta que la iglesia sea quitada, hermanos, de esta tierra, ese hombre podrá salir. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, mi hermana. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el apóstol Pablo, hermanos. Ahí podemos ver, hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese templo vivo, hermanos. Por eso es que este hombre no puede, hermanos, aparecer en su totalidad. Ese movimiento, hermanos, sabemos que muchos, hoy en día vemos muchos anticristos, vemos muchos que han corrompido la palabra, el evangelio. Y vemos que esos son llamados anticristos, hermanos, están trabajando, es otro espíritu, no es el evangelio, hermanos, no es el espíritu de nuestro Dios, sino que hay otro espíritu dentro de ellos que los gobierna, es el espíritu del anticristo, un falso evangelio. Pero, hermanos, aquí vemos que este hombre no va a salir, hermanos, no se va a dar a conocer, hermanos, aún, porque la iglesia, el bendito Espíritu Santo aún, hermanos, está en la tierra. Por eso dice, al presente hay algo que lo detiene, pero cuando sea quitado, cuando venga el Señor por su pueblo, por su iglesia, entonces, hermanos, vendrá este hombre inicuo, hermanos, con una falsa paz. ¿A qué vendrá, hermanos, este hombre en el mundo? Cuando el mundo, hermanos, entre en un caos mundial, cuando haya millones y millones de personas desaparecidos, hermanos, cuando la iglesia ya no esté, te podrás imaginar un caos mundial. Cuando este mundo, hermanos, vaya de mal en peor, una decadencia económica, hermanos, político, religioso, ¿sí? Por eso habla que es un nuevo orden mundial, porque todo estará, hermanos, de cabeza. Habrá de verdad, hermanos, un caos en todo el mundo. De tal manera que muchos estarán diciendo, pidiendo a los presidentes, hermanos, de verdad soluciones, pero no habrá. Y es cuando este hombre va a salir. Es cuando este hombre se va a presentar, hermanos, por obra del enemigo, por obra de Satanás. ¿Para qué? Para venir a traer una aparente paz. Y este hombre, hermanos, podemos verlo ahí en Daniel, hermanos. Daniel capítulo 9. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Esta profecía, hermanos, aquí vemos que Dios le habló a Daniel, hermanos, y está hablando, hermanos, decía cosas acerca del fin de los tiempos. Y aquí podemos ver, hermanos, decía, este hombre va a surgir, hermanos, va a salir, hermanos, ¿sí? Y va a ofrecer, hacer un tratado de paz. Este hombre se va a presentar, hermanos, lo que nunca nadie ha hecho, hermanos. De verdad, este hombre lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque tiene un poder, aunque limitado, hermanos, pero un poder del mismo Satanás para venir a engañar a las naciones, para venir a hacer que todos se postren delante de él. Y muchos van a creer, hermanos, pero vemos que vendrá con un pacto, hermanos, un tratado de paz con Israel, pero también con algunas otras naciones. Pero este periodo, hermanos, vemos que habla de, aquí dice, y confirmará el pacto, y por otra semana, es decir, 7 días, confirmará el pacto con muchos. Vemos que habla de una semana, son 7 años, hermanos, pero dice que a mitad de esta semana, lo que está hablando, los primeros 3 años y medio, traerá una paz, una supuesta paz, hermanos, un tratado, vendrá muy carismático, hermanos, con una falsa prosperidad, con una falsa paz, en un momento de caos, ofreciendo soluciones muy rápidas a esta humanidad, de tal manera que muchos se van a postrar, de tal manera que muchos, hermanos, van a creer a este hombre. Pero dice, hermanos, que a la mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, hermanos, va a romper el pacto, porque es mentiroso, porque es engañador, porque viene por obra del enemigo, a engañar a las almas, a engañar a todos aquellos que se hayan quedado, hermanos, después de que Cristo haya venido por su iglesia. Pero primeramente vendrá, hermanos, a hacer ese tratado de paz con Israel. Vendrá la nación de Israel, hermanos, a promover un tratado de paz, hermanos, y aquí vemos que dice por una semana, es decir, 7 años, pero a mitad, hermanos, de esta semana, que son 3 años y medio, hermanos, entonces mostrará su verdadero rostro. Mostrará realmente, hermanos, quién es, hermanos. Y vemos, hermanos, que quedará a ser una sola religión mundial, un control económico, una falsa apariencia de nuestro Señor Jesucristo, porque es un usurpador, hermanos. El enemigo siempre ha querido usurpar a nuestro Dios. De hecho, vemos que por eso fue desterrado. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Entonces vemos que siempre, a través de la historia, ha querido, hermanos, que la humanidad se postre delante de Él. Y entonces vemos, hermanos, que lo hará solamente por 42 meses, es decir, 3 años y medio después, romperá ese pacto, hermanos. Quiero que veamos allí en 2 de Tesalonicenses. Versículo 4. No, perdón, hermanos, es 1 Tesalonicenses 5:1. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y dice el 3, hermanos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahí vemos claramente, hermanos, habla que cuando digan paz y seguridad, entonces, dice, vendrá destrucción repentina. Lo que está hablando, hermanos, que este hombre romperá el pacto. Va a venir con una aparente paz, con paz y seguridad al mundo entero, sobre todo a Israel, hermanos. Pero a mitad de esta semana, estos 3 años y medio, hermanos, va a romper el pacto y entonces va a sacar su verdadero rostro. Va a empezar, hermanos, lo que habla los 3 años y medio de la gran tribulación sobre esta humanidad.
una grande persecución, hermanos, cual no la ha habido ni la habrá para el pueblo judío, pero también para los gentiles que se hayan quedado, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia. De modo, hermanos, que vemos que todo está escrito en la palabra de nuestro Dios. Por eso Jesús habló, hermanos, en su palabra en Mateo 24:15. Mira si me acompañas ahí. 24:15 al 21, mira lo que dice, hermanos. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta en aquellos días, de las que estén. Sí, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran persecución, hermanos. Aquí estamos viendo cerca del fin, hermanos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando esos 3 años, hermanos, de supuestamente paz, ¿sí?, prosperidad para el mundo, todos lo van a alabar, todos lo van a ver bien, van a hablar bien de este hombre, hermanos. Pero cuando eso suceda, hermanos, cuando rompa el pacto, mostrará el verdadero rostro, hermanos, empezará una gran persecución, hermanos, para el pueblo judío, pero decía también para todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, el evangelio, hermanos. Entonces, por eso aquí vemos Jesús habla, hermanos, acerca de esta gran tribulación que vendrá, hermanos, sobre todo el mundo. ¿Qué más vemos, hermanos? Vamos a ver unas características, hermanos, de este hombre en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Dice en el 13, versículo 1, dice el apóstol Juan, hermanos, sabemos que estaba en la isla de Patmos, hermanos, el apóstol Juan, pero Dios le reveló su palabra, Dios le reveló los acontecimientos, hermanos, sí, para el fin de los tiempos, pero también para la eternidad. Y Juan escribió, hermanos, y dice acerca del anticristo y el falso profeta, decía al principio, hermanos, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí lo primero que vemos, hermanos, el anticristo saldrá del mundo. En la simbología, hermanos, bíblica, ¿sí?, el mundo representa el mar agitado. Y algo que vemos ahí, hermanos, el mar significa, hermanos, una superficie agitada, una humanidad no regenerada. Te podrás imaginar la humanidad no regenerada, todos aquellos que estén en el mundo en aquel tiempo, hermanos. Por eso dice que será como una caldera en ebullición. ¿Cómo estará el mundo en ese tiempo, hermanos? ¿Sí? Los grandes movimientos, todo lo que esté aconteciendo en ese tiempo, hermanos. Por eso aquí representa el mar, el mundo. Dice, hermanos, que el hombre en pecado es como un mar en tempestad. Y aquí lo vemos, dice, Juan se levantó, hermanos, y dice: miré subir de la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas, y un hombre blasfemo. Aquí vemos, hermanos, esas 10 cabezas, 7 cabezas, 10 cuernos, nos habla, hermanos, del dominio del diablo en el mundo. Será por medio del anticristo. Y no solo eso, hermanos, sino habla de 10, hermanos, naciones que acompañarán a este
movimiento, que estarán con el enemigo, hermanos, pero todo será por obra de Satanás, pero por obra, ¿sí?, del anticristo. Y vemos, hermanos, pero algo que vemos aquí muy hermoso, hermanos, dice, por eso dice que el diablo es el príncipe de este mundo, pero no de su iglesia. La iglesia pertenece a nuestro Cristo, hermanos, quien nos salvó, quien nos redimió con su sangre preciosa. Y dice, hermanos, el 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí lo que vemos, hermanos, es que esta bestia, hermanos, que era semejante a leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león, hermanos, y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos, hermanos, esta está haciendo referencia, hermanos, a los imperios que ha habido a lo largo de la humanidad, hermanos. Cuando habla, de hecho, los que quieran anotar, no lo vamos a ver porque vamos a perder más tiempo, pero, hermanos, en Daniel 2, 28 al 45, los que quieran anotar, y en Daniel 7, del 1 al 28, ¿sí?, dice que la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Está hablando, hermanos, primero, el león era el imperio babilónico, el oso era el imperio medio persa y el leopardo era el imperio griego, hermanos, pero hoy la bestia, si te fijas, habla de puros animales salvajes, ahora habla de la bestia, hermanos, está haciendo referencia histórica al imperio romano como cuna del surgimiento de el anticristo, del imperio último, hermanos, sí, que llevará a cabo este hombre llamado el anticristo, pero ahora será por obra del mismo Satanás. Lo que está diciendo, hermanos, que este hombre, hermanos, será más cruel. Cuando muestre su otro lado, habrá gran persecución para todos aquellos que lo aceptaron, en este caso Israel, que será engañado, hermanos, por este hombre, sí, lo van a adorar, hermanos, pero será un poder engañoso. Y vemos aquí, hermanos, dice, el anticristo recibió su autoridad de parte del diablo, el dragón, es lo que está hablando, hermanos, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, o sea, este hombre, hermanos, será muy elocuente, muy inteligente. De verdad, hermanos, muchos solamente al escucharlo hablar, te podrás imaginar, van a caer de rodillas, con gran poder y señales que este hombre hará, hermanos, arreglar todas las cosas, todos los problemas de esta humanidad. Pero hay una cosa que no va a poder arreglar, hermanos, es el corazón del hombre. Solamente nuestro Cristo, hermanos, es el que nos cambia. Solamente Cristo, hermanos, es el que transforma, hermanos. Este hombre traerá una falsa, hermanos, autoridad, hermanos, de parte del dragón, que es Satanás. ¿Qué más vemos, hermanos? En el 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, estos muchos escritores o teólogos, hombres de Dios que han estudiado, dicen que simboliza, hermanos, a una crisis severa que vendrá cuando este hombre esté reinando el mundo entero. Pero dice que es, hermanos, esa crisis severa que va a desaparecer, hermanos, muy rápidamente por un poder engañoso por parte del maligno. Muy pronto esa crisis, hermanos, va a ser falsamente, como por un milagro, hermanos, sí, sanada. Y muchos se van a maravillar y dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ese hombre de verdad que vino y a hacer todas las cosas, todos los cambios? Van a empezar a hablar bien de ese hombre, hermanos. Una falsa, hermanos, de verdad recuperación, sí, imitando falsamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo se levantó en poder y gloria, hermanos, por eso le damos alabanza, por eso le damos gloria, por eso le damos toda la honra, porque Cristo se levantó de entre los muertos, hermanos, y es la esperanza de nosotros. Ese hombre como usurpador vendrá, hermanos, esa herida será sanada y muchos se van a postrar delante de él. Aquí dice,
hermanos, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, todos caerán postrados ante este hombre, ante este líder mundial falso, hermanos. Entonces vemos, hermanos, ¿qué más dice el 6, hermanos? Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí vemos, hermanos, que ataca directamente a Dios, su santuario, a los salvos en el cielo por la sangre del Cordero. Es decir, hermanos, nosotros que estemos con nuestro Cristo, en el Rey de Gloria, hermanos, este hombre se va a levantar con blasfemia. Recordarán ustedes cuando en aquel tiempo los fariseos, hermanos, le decían a Jesús, tú hablas blasfemia, eres blasfemio. ¿Por qué? Porque te haces igual que Dios. Hermanos, pero Él sí era nuestro Dios, Él era el verdadero Mesías que rechazaron, hermanos, pero este hombre, hermanos, vendrá y se sentará en el trono allí en Jerusalén, hermanos, como Dios mismo, y a muchos engañará, pero Él no es el Dios verdadero, hermanos, solamente nuestro Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que ataca directamente, hermanos, haciendo burla, haciendo mofa de Dios y los salvos, dice, que moran en el cielo. ¿Qué más vemos, hermanos? El 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí podemos ver, hermanos, que estarán a sus pies, hermanos, todo ejército que haya en aquel tiempo, hermanos, político, ¿sí? Vemos que también les decía, hermanos, este hombre va a abarcar todos los ámbitos políticos, hermanos, sociales, pero también todo, hermanos, el equipo militar que haya de las naciones estará a sus pies rendido. De modo que habrá una tremenda persecución, hermanos, para los israelitas y todos aquellos que no lo adoren. Ahorita vamos a ver, hermanos, acerca de la adoración. Pero vemos que este hombre mostrará esa cara. Vemos que aquí la palabra de Dios nos habla de esta bestia que es el anticristo, hermanos, que vendrá a hacer milagros, prodigios, hermanos, por obra de Satanás. Y se va a levantar contra Dios, va a blasfemar contra nuestro Dios, contra los ejércitos celestiales, hermanos, muy arrogante, altivo. Todo lo contrario, hermanos, a la primera cara que dio cuando inicia. Entonces vemos, hermanos, a lo que vendrá este hombre, hermanos. Y dice el 8, hermanos, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí vemos quiénes serán, hermanos. Ahí ya no estará la iglesia. Ahí estarán solamente, dice, aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Por eso nosotros creemos, hermanos, que Jesús viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Nosotros que hemos creído por la fe en Jesús, hermanos, sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y muy pronto nuestro Salvador viene por su pueblo. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? Porque no tendrá dominio sobre su iglesia, hermanos, sino sobre aquellos que no recibieron el evangelio hoy en este tiempo. Por eso decía, hermanos, qué importante, amigo que me escuchas, es que veamos dónde estamos parados, en qué parte del reloj profético de Dios estamos viviendo. No para meter miedo, sino para que hoy puedas tomar la decisión. Es por gracia, es solamente que hoy creas en Jesús y lo aceptes como tu Salvador y camines con Él de su mano. Amén. Entonces ya vimos al anticristo, hermanos. Pero el apóstol Juan, hermanos, llevado en el Espíritu, Dios empieza a mostrarle todas las cosas. Hermanos, de verdad, me quedo asombrado porque este hombre, hermanos, Satanás, hermanos, de verdad, cómo es imitador de nuestro Dios Todopoderoso, pero nunca lo podrá hacer, hermanos, aunque quiera. Una trinidad diabólica, así como nosotros, hermanos, adoramos a nuestro Padre, a nuestro Jesús y a nuestro Espíritu Santo, hermanos.
Hay una trinidad diabólica que el diablo va a levantar y va a usar a dos hombres. Uno es el anticristo, pero por otro lado ahorita vamos a ver el falso profeta. Así, hermanos, como el Espíritu Santo, ¿qué nos lleva a hacer? Adorar a nuestro Cristo, rendirnos. Cuando estamos postrados delante de Él, hermanos, ahí en oración, hermanos, podemos orar y de pronto vienen las lágrimas, de pronto vienen esos cantos, esa alabanza. Ahorita mismo le cantábamos a nuestro Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva ese fuego, hermanos, a alabarlo, a bendecirlo, a exaltarlo. Déjame decirte que este hombre, hermanos, también, este falso profeta está haciendo esa función. Va a llevar a toda la humanidad a adorar a la bestia, a adorar, hermanos, a este falso hombre, hermanos, de verdad, que quiere imitar, hermanos, a nuestro Cristo, pero jamás lo podrá hacer. Así como decía, el Espíritu nos lleva a Cristo y Cristo es el camino al Padre. Este hombre, hermanos, blasfemo, este falso profeta, llevará a las naciones a adorar al anticristo y a su vez el anticristo llevará a todas esas almas a la condenación eterna, a su Padre. Dos destinos diferentes, hermanos, pero también se basa en una trinidad diabólica. Ahora vamos a ver, hermanos, qué más fue lo que vio Juan, hermanos. Parece que aquí Dios le muestra esto, hermanos, y después dice en el 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos, hermanos, sale del mundo al igual que el anticristo. En la simbología vemos bíblica, habla siempre, hermanos, ilustrando al mundo como el mar. Pero también vemos, hermanos, que lo que está hablando que son personas como nosotros, pero poseídos, hermanos, por el mismo enemigo, hermanos. Y vemos, hermanos, algo que vemos, dice, tendrá una apariencia buena. Dice, esta bestia que miró Juan, dice, subir de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Lo que está diciendo, hermanos, vendrá como cordero. Vendrá, hermanos, con unas palabras, sí, de verdad, como del mismo Dios, como del mismo cielo, pero serán tan mortales porque vendrán del mismo Satanás, del mismo infierno, hermanos. Serán palabras que este hombre traerá para engañar al mundo entero, para llevar grandes multitudes a esta bestia, hermanos, segunda, que es el anticristo. Y estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que desde hace tiempo, hace años atrás, muchos hombres que caminaron con Dios, muchos hombres de verdad, hermanos, como Marcos Witt, muchos hombres cantantes cristianos se apartaron, lo que veíamos ahorita, apostataron de la fe. Y ahora están unidos, hermanos, al Imperio Romano, están en el Vaticano, están con Roma, están con el falso profeta, están de verdad, hermanos, con el Vaticano. Ahora están llevando multitudes, dicen, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, vamos a juntarnos, los mormones, los testigos, todas las sectas, vénganse, todos somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Están trabajando, hermanos, para este hombre. Aunque todavía no sale a la luz, hermanos, vemos que ya empezó el misterio de la iniquidad. Masas completas hoy están de verdad, hermanos, con el Vaticano. Pastores evangélicos están en el Vaticano. Y vemos, hermanos, que esa es la misión de este hombre, hermanos. El falso profeta tiene un nivel de autoridad al igual que el anticristo, hermanos, mundial. Su influencia religiosa, hermanos, ¿sí? Va a hacer que las personas, que el mundo entero adoren a la bestia, se postren delante de él. Eso es el trabajo de este hombre, hermanos. Decía, así como el Espíritu Santo nos lleva a alabar a nuestro Dios, a bendecirlo, a exaltarlo, hermanos, este hombre llevará a las masas, al mundo entero, hermanos, a adorar a la bestia. Vemos, hermanos, dice el 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué dice, hermanos? Adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada. Y dice, hermanos, el 13, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los moradores. Hermanos, otro engaño. Es puro engaño, hermanos. De verdad, meditaba, hermanos, ¿se acuerdan de aquel Elías?
aquellos profetas verdaderos, aprobados por Dios. Cuando ellos oraban a Dios, hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, hacía descender fuego del cielo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando estaba ahí ante los profetas de Baal? Y estaban cada quien con su holocausto y Elías le dice, oren a su Dios, a ver si es cierto que es el Dios verdadero. Y vemos, hermanos, que por más que gritaban y exaltaban, nunca el holocausto fue consumido. Pero una vez que Elías oró a su Padre Celestial, hermanos, vino y consumió aquel holocausto. Vino, hermanos, de verdad, fuego del cielo. Y aquí vemos, hermanos, que decía, es un usurpador. Este hombre, hermanos, lo que está hablando, hermanos, Elías oró a Dios y descendió fuego del cielo, que estaba diciendo que Dios estaba con él. Era un hombre aprobado por Dios, un hombre santo de Dios. Este hombre, hermanos, por eso dice, también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo. Vendrá con un engaño, de tal manera que todos los que conocen la Escritura van a decir, es un hombre de Dios, porque hace descender fuego del cielo también, porque es un hombre que viene a hacer milagros, prodigios, pero van a ser engañosos por obra de Satanás. Entonces vemos, hermanos, aquí nos habla, hermanos, que será el falso profeta. Viene con engaños a engañar a los moradores. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido. Esta palabra, hermanos, nos llena de verdad, hermanos, de alegría, porque se le ha permitido. ¿Por quién? Nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Todo principado, el mismo Satanás, el falso profeta, el anticristo, están bajo sus pies, porque nuestro Dios todopoderoso vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos, de tal manera que solamente lo que se le haya permitido, dice, hermanos, que hacen presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Vemos, hermanos, que no hay nada nuevo debajo del sol. Vemos la estatua que levantó Nabucodonosor. Dijo, todo aquel que no se postre, vemos, va a morir. Pero vemos que ahí había unos hombres de Dios, hermanos, que dijeron, no nos vamos a postrar a tu Dios. Nosotros vamos a postrar solamente al que vive y que reina, a su Dios todopoderoso, hermanos. Y Dios todopoderoso los rescató, hermanos. Y así mismo, hermanos, de verdad, por eso va a rescatar a su iglesia. Así mismo, hermanos, aún en aquellos días, muchos van a dar su vida en medio de la gran tribulación. Aquellos, va a haber mucho pueblo de Dios también que no van a dar que van a dar su vida, pero no van a postrarse ante la bestia. Y el Señor también los va a salvar, hermanos. De modo que vemos, hermanos, el versículo 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí, hermanos, podemos ver, hermanos, hoy en la actualidad, hermanos, muchos hablan de que qué gobernante o qué líder será aquel que cumpla, hermanos, con esto. Pero, hermanos, el líder, hermanos, recordemos que en el tiempo que Juan escribió esta carta, hermanos, este libro de Apocalipsis, la persona, hermanos, que encajaba totalmente, hermanos, era el emperador Nerón. Habla de otro hombre, hermanos, también otro emperador, no recuerdo ahorita su nombre, pero el que hablan muchos hombres de Dios, hermanos, teólogos también que han estudiado acerca de este tema, dicen que por eso Juan, hermanos, estaba diciendo que era un hombre, refiriéndose a este emperador. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque esta persona, este emperador, hermanos, en hebreo, ¿sí? Al sumar los valores de este nombre de Nerón, hermanos,
¿sí? Daba como resultado 666. Y vemos, hermanos, hay una tabla por medio de la gemátrica, es decir, los valores de las letras, ¿sí? En hebreo, da esa suma el nombre de Nerón César. Y quiero, hermanos, decirles, en hebreo la palabra o nombre Nerón César quiere decir NRWN, QSR, que Nerón suma 306 y la palabra César suma 360, que está diciendo que es 666. Por eso muchos hablan, hermanos, diciendo que es una marca, hermanos, pero el apóstol Juan, hermanos, cuando escribió esta carta, al hablar de este hombre, Juan sabía quién era y sabía que era posiblemente este emperador, hermanos, sí, llamado Nerón, y vemos cómo persiguió, hermanos, al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, al pueblo judío, hermanos, de verdad, cómo hubo con tanta crueldad, hermanos, sanguinario, hermanos, y veremos que posiblemente muchos dicen, por eso cuando Juan escribió esta carta, hermanos, estaba refiriéndose a este hombre, pero, hermanos, lo que está diciendo que estaba señalando al hombre de su época, de su tiempo, que él conocía. Se ponía a Dios, a su Cristo, hermanos, y hacía guerra contra los cristianos. Pero, ¿qué nos dice hoy a nosotros esta palabra, hermanos? Que también, hermanos, hoy podemos ver que ese número de la bestia nos dice que el anticristo representa el poder del imperio romano. Un poder, hermanos, de verdad decía, el más sanguinario, el más cruel. Cuando este hombre saque esa otra cara, ese otro rostro, hermanos, está hablando que será igual que ese imperio, hermanos, porque vendrá, hermanos, ese imperio, hermanos, estarán los imperios que vimos ahorita, babilónico, de medio persa y también de los griegos, pero también poseerá todos estos, hermanos, toda esa crueldad en un hombre llamado el anticristo. Entonces vemos, hermanos, que por eso aquí vemos que es un usurpador, decía. Es un usurpador, hermanos, y viene y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué más vemos, hermanos? ¿Qué hará este hombre? Que todo aquel, dice, hermanos, todo aquel que no lo adore, ¿qué va a pasar? Nadie podrá comprar, dice, ni vender. Tendrá el control, hermanos, social, político, pero también, hermanos, económico. Nadie podrá comprar, ni vender, ni comer, ni tratar, ninguna transacción podrás hacer, ni nada, sino todos aquellos que tengan la marca. ¿Cuál es la marca? La adoración. ¿Y a qué nos lleva a pensar, hermanos, cuando pensamos en la adoración? Nuevamente, hermanos, vemos que es un usurpador. Nuevamente vemos que quiere ser igual a Dios. Nuevamente vemos, hermanos, que quiere imponer una ley en tu corazón y en su mente de a todos aquellos que lo adoren, que se postren delante de Él. Y tenemos que ir a la Biblia, hermanos, Deuteronomio 6 al 8. Deuteronomio 6 al 8. Ya estamos concluyendo, hermanos. Mira lo que dice Deuteronomio 6 al 8. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal. ¿Dónde dice, hermanos? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Nuevamente vemos, hermanos, este hombre usurpador, este hombre, hermanos, de verdad, dice aquel, hermanos, que no lo adore. Esa es hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Este hombre, hermanos, vendrá y quedará que todos lo adoren. ¿Qué nos enseña esta palabra, hermanos? ¿Qué simboliza, hermanos? Esta palabra que Dios le dio a su pueblo simboliza la obediencia total a Dios. ¿Qué más? En pensamientos, pero en acciones. Como sello de lealtad divina y adoración
a Dios. Eso es lo que se refiere esta palabra que acabamos de leer, a llevar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando hace poco de una predicación y hablé de las filacterias? El pueblo judío, hermanos, llevan la filacteria en su brazo, ¿sí? Y llevan los pergaminos, pequeños pergaminos de la palabra de Dios en ellas, y las llevan atadas a su brazo, hermanos. Lo que está diciendo que atadas a su corazón, en su mente y en la obra. Eso es lo que decían, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere hacer el falso profeta, hermanos? Dice que todo aquel que no se postre, que no se rinda, que no adore, ¿sí?, a la bestia segunda, que es el anticristo, nadie va a poder comprar, ni vender, ni traficar, ni ir de aquí para allá, ni trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que adorarlo, porque tienen que postrarse, entrar a ese nuevo orden mundial, a ese sistema religioso, político y social. De modo que vemos, hermanos, que no es una casualidad, vemos que es un usurpador por excelencia, hermanos. Vemos, por un lado, hermanos, lo que simboliza, hermanos, la ley de Dios en nuestro corazón, en acciones, pensamiento, como lealtad divina, adoración a nuestro Dios, ¿sí? Y nos da vida. Pero, por lo contrario, hermanos, la marca de la bestia si representa sumisión al sistema, identificando a los seguidores de la bestia. También simboliza, hermanos, adoración falsa, lealtad a un poder político religioso contrario a Dios. Y cuando habla de la mano, habla de conducta y obras. También habla en la frente consentimiento mental. Todos aquellos que adoren sabrán que están adorando, hermanos, a la bestia. Sabrán, hermanos, que ahora a ese nuevo régimen, a ese nuevo orden mundial, hermanos, ya no, hermanos, sí, conforme a la palabra, sino conforme a lo que ese hombre diga y piense. Entonces, una falsa obediencia, una falsa adoración a Él, y como resultado vimos que la palabra de Dios nos trae vida, hermanos, cuando somos leales, si esa adoración a Dios nos trae vida. Pero este hombre, hermanos, al ser marcados, al ser postrados delante de Él, hermanos, como resultado vendrá la ira de Dios. Muy diferente, hermanos, la marca, el sello de nuestro Dios al sello de este hombre inicuo. ¿Cuál será el fin, hermanos, de este hombre? ¿Cuál será el fin, hermanos? Déjame decirte, hermanos, que no quiero irme sin antes tocar a Israel, porque Israel es un pueblo muy amado por Dios. Sabemos que nosotros como iglesia nos vamos a ir antes de que acontezca todo esto, pero Israel no creyó en Jesús cuando vino como el Mesías, como el Salvador. Por eso es que ha habido tanta calamidad, hermanos, pero aún en esa ira, en esa, de verdad, hermanos, esa gran tribulación que van a pasar, hermanos, Dios hizo pacto con Abraham y Él lo va a cumplir. Hermanos, Dios tiene a un pueblo, hermanos, que se llama Israel, el cual no lo dejará nunca, hermanos, y va a triunfar, hermanos, sobre sus enemigos, porque Israel es el pueblo de Dios, es la niña de sus ojos. Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11, 25, perdón. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, cuando Israel esté, hermanos, enfrentando la gran tribulación, cuando se haya dado cuenta, hermanos, que fue engañado por este hombre, cuando se dé cuenta, hermanos, que ese hombre que se siente en el templo y que muestra la otra cara y empieza a perseguirlos
y empiece, hermanos, de verdad, esa persecución, esa gran tribulación, hermanos, sobre ellos, sobre el mundo entero, hermanos, entonces van a clamar, hermanos, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y de pronto vendrán al Hijo del Hombre, hermanos, venir ya no como un cordero, sino vendrá a pelear, vendrá como poderoso en batalla, hermanos, a guerrear con todos aquellos ejércitos que estén en ese tiempo, hermanos, peleando contra Israel, y entonces todo Israel, hermanos, será salvo. Dios va a levantar a su pueblo también, hermanos, los va a salvar porque Cristo mismo va a derrotar a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Hermanos, Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, es nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo viene, hermanos, cuando ve Juan el cielo abierto, dice, y de pronto viene, hermanos, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese fiel y verdadero, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, que viene como varón de guerra a pelear, hermanos, y a rescatar a su pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Versículos 19 y 20. Dice, y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice el versículo 20:10. Sí. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿cuál será el fin? No hay nadie, decía, que se haya opuesto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que salga triunfante, hermanos. Nuestro Cristo, hermanos, a Él sea la gloria y la alabanza, porque nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, libertará a su iglesia muy pronto, hermanos, pero también a su pueblo Israel, hermanos, y el mal nunca va a triunfar sobre nuestro Cristo, hermanos, porque ante Él, hermanos, todos se doblegarán y todos dirán que Él es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos, a nuestro Dios? Yo te pregunto, querido hermano, querido amigo que has escuchado este mensaje, y veamos dónde estamos parados. Lo que está pronto a acontecer está escrito en la palabra de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿a quién te vas a rendir hoy? Por eso ahorita exaltábamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro, hermanos, de verdad, nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en nuestro Cristo, hermanos, en ese Cordero inmolado. Hermanos, hoy puede recibirlo como ese Cordero. En aquel día no vendrá como Cordero, sino como el juez de toda la tierra, a regir con vara, hermanos, de verdad, a todo el reino pecador, al anticristo, al falso profeta, hermanos, y también, hermanos, al mismo dragón. Serán arrojados, porque no hay otro mayor que nuestro Dios, hermanos. A Él sea la gloria. ¿A quién te vas a postrar hoy? ¿A quién le vas a dar la gloria y la honra? Es necesario que hoy, antes de que todo eso acontezca, vengas a los pies de Cristo. Antes de que todo acontezca, querido hermano, te despiertes de ese sueño y puedas ver que hay una guerra, hay una lucha que ganar, pero nuestro Cristo está de nuestro lado, hermano. Cristo es más que vencedor, hermanos, y su iglesia es más que vencedora por aquel que la amó, por aquel que dio su sangre. Es nuestro Dios todopoderoso. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y no nos vamos a postrar ante nadie, Señor. Solamente a ti, Señor, porque tú mereces la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te ruego, Padre, trae salvación, Señor. Trae vida eterna, Señor. Que hoy puedan ver, Señor, de verdad, Señor, que estás a las puertas y llamas, Señor. Por eso dice, hermano, amigo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una comunión hermosa, habla de verdad una vida nueva que Él quiere darte a través de su Espíritu Santo. Pero es necesario, querido amigo, que hoy veas lo que viene, pero que no para que tengas miedo, sino para que corras a los pies de Cristo. Cristo es la esperanza de gloria, hermanos. Cristo es la única salvación que tenemos. No hay a dónde ir, no hay dónde correr. Cristo es nuestra esperanza de gloria, hermanos. Él es el arca, hermanos. Él es aquella arca de verdad de salvación para nuestras vidas. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres el Dios del cielo y la tierra, Señor. Porque no hay dominio, Señor, no hay principado, no hay potestad, Señor, sobre de ti, Señor. Tú estás por encima de todo principado y todo potestad, Señor. Dice tu palabra, Señor, que los exhibiste públicamente, Señor, triunfando en el madero, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Hoy nos postramos delante de tu presencia, Señor, y te reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de toda la tierra, Señor. Y que contigo, Señor, nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Bendito seas.